Bueno, sí es triste que estén en su camita y todos estén quitando las lagañas de los ojos, mano. Todos estén dormidos. Pero bueno. Mira, entonces tenemos este ejercicio con una fuente dependiente. Por lo tanto, hay que encontrar la tensión en la distancia de 10 ohms o entre las terminales AR, ¿sí? De este circuito. Para empezar, es determinar la tensión. ¿Qué polaridad llevará allí la tensión en esa resistencia? ¿Dónde será positivo? ¿Dónde será negativo? Negativo en A y ¿En, positivo en en, R. en dónde? Negativo en A y positivo en R. Ok, entonces aquí será el negativo y aquí el positivo. Entonces, de aquí de este circuito lógico, nosotros tenemos que obtener un circuito equivalente de Thevenin, donde este circuito equivalente de Thevenin engloba una fuente de tensión conocida como fuente de Thevenin y una resistencia equivalente conocida como la resistencia de Thevenin, y entre las terminales AR ponemos el elemento donde queremos conocer la tensión. En este caso esta resistencia de 10, y aquí sería más y aquí sería menos. Es el circuito equivalente al cual hay que llegar para poder encontrar la incógnita, el voltaje en esta resistencia de 10. ¿De acuerdo? ¿Sí? En esta resistencia. Por lo tanto, ¿cuál será el proceder para determinar ya sea la resistencia de Thevenin o el voltaje de Thevenin de este circuito original? Pues para la resistencia, primero tenemos que convertir esa fuente en su fuente y de ahí el circuito utiliza la resistencia y calculamos el voltaje. Pero es en el caso que tengamos fuentes independientes. Tenemos una fuente independiente de tensión y una fuente dependiente de tensión. Nos dice que las fuentes de tensión, dicen los libros, de mala manera o de mala interpretación, que las fuentes de tensión se colocan en cortocircuito. Grave error, porque para mí un cortocircuito es una falla. Y nosotros no estamos simulando una falla en el circuito. Entonces, eso que se diga que las fuentes de tensión se colocan en cortocircuito, para mí es un grave error. Repito, para mí un cortocircuito es una falla, una elevación de corriente. Y aquí no estamos elevando la corriente. ¿Sí? Entonces resulta ser que para mí ese término no es empleado. Para mí lo más común es: se retira la fuente de tensión y entre sus terminales se coloca un circuito puente o un conductor. Para mí sería lo más lógico, lo más razonable. Uno que es ingeniero electricista, porque sabemos qué es lo que provoca un cortocircuito. Inclusive desubica todo un sistema por un cortocircuito. Se va la energía en una zona, ya sea industrial, ya sea residencial, ya sea comercial. Sí, es lo que nos provoca una falla, un cortocircuito. O una sobrecorriente, que es muy diferente al cortocircuito. ¿Ok? Bueno, entonces aquí tenemos este circuito en el cual, ¿qué es lo que va a suceder? Si seguimos con esa idea, nosotros tenemos, aquí tengo la fuente, aquí retiro la fuente de tensión y coloco un circuito puente. Aquí es el elemento donde quiero conocer el voltaje de Thevenin. Aquí tengo la otra resistencia, aquí tengo la otra resistencia, y aquí tengo, pero la fuente independiente no se puede retirar y depende de un elemento, depende de la corriente I, que esta sería la corriente I. Y aquí yo tengo 10 ohms, aquí tengo 5 ohms, 5 ohms, y aquí retiro este elemento. Entonces yo requiero conocer el voltaje, bueno, para la resistencia de Thevenin, aquí yo quiero conocer la resistencia de Thevenin entre estas terminales. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el camino para poder determinar esta resistencia de Thevenin? Hay dos caminos. ¿Cuál sería un camino? Porque esta va a existir, va a seguir existiendo la dependencia.
¿sí? Entonces, nosotros para poder determinar la resistencia de Thevenin bajo este tipo de acciones, el primer paso es aplicar la ley de Ohm, que es un voltaje sobre sobre una corriente. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál voltaje será y cuál corriente será? El voltaje, en este caso, de la fuente. ¿Cuál fuente? Si ya la quitamos. Seguimos con el planteamiento y la ley y la formulita y el reglamento. Se retiran las fuentes de tensión y entre sus terminales se coloca un conductor o un circuito puente. ¿Sí? Ya la retiramos bajo la primera ley del reglamento para aplicar Thevenin, para determinar la resistencia de Thevenin. Si yo quiero determinar la resistencia de Thevenin, aplico la ley de Ohm. Vean, la ley de Ohm nunca la hemos dejado de utilizar. Es el voltaje sobre la corriente. Me pregunto, ¿cuál es el voltaje y cuál será la corriente? Ah, bueno, donde queremos conocer la resistencia de Thevenin, aquí lo sustituimos por una fuente de tensión, más menos, un valor B. El valor que ustedes requieran utilizar, el que gusten utilizar, cualquier valor que le den. Yo aquí puedo considerar que este valor sea igual a ¿cuánto? A 60 volt. Pueden ser 30, pueden ser 40, el valor que ustedes elijan. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, y esa fuente, la polaridad que estamos usando, ¿lo tenemos que poner de acuerdo al circuito original, en la resistencia, o podemos poner con la polaridad? Con la polaridad que tú quieras, porque no te va a dar el sentido de la corriente. ¿Sí? No puede haber corrientes negativas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ya tengo aquí este circuito. ¿Cuál corriente es la que debo de determinar? ¿La corriente aquí o la corriente aquí? ¿Cuál es la corriente que debo considerar aquí? La corriente del lado externo. ¿De dónde? ¿De la fuente? Sí. ¿Sí? Entonces aquí yo debo determinar esta corriente, es la que debo determinar para aplicar esta expresión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Cómo la puedo determinar? Ah, pues aplico mallas. ¿Qué les parece? ¿Sí? Para la malla 1, ¿qué es lo que tenemos? 60 es igual a que aquí cuánto me da, tengo 20 ohms. ¿Cuánto será? 30 y 1. Pongo este sentido de corriente y este sentido de corriente. ¿Qué será aquí más cuánto? Más 20 y 2. ¿Estamos de acuerdo con esa expresión de la ley de Ohm? De ley de Kirchhoff y de corrientes aplicando mallas. ¿Sí? Ahora, para la malla 2. ¿Qué tengo en la malla 2? Tengo 10 y... que es igual a que aquí está 10 y viene a ser la que... aquí la I1. ¿Sí? Aquí viene siendo la I1. Va a ser igual a que... a 20 y 1 más 10 y 10, 20 y 10, 30 y 2. Ahí tengo esas dos ecuaciones. ¿Sí? Por lo tanto, aquí ¿cuánto me queda? 0 es igual a 10 y 1 más 30 y 2. Tengo esta ecuación y tengo esta ecuación. Resolviendo esas dos ecuaciones, vamos a tener que la corriente I2 es igual a menos 0.857. Ya será cosa de hacerlo por matriz. Y la corriente I1, ¿qué valor les dará? Si lo hacen en forma matricial, o también la podemos tener en forma directa, por ecuaciones simultáneas. ¿Cuánto le da la I1? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Cuánto te da la I1? Ok, 2.57. Aquí tengo 2
2.57 amperes. Ya tengo esas dos corrientes, ¿ok? Por lo tanto, para la resistencia de Thevenin va a ser igual a quien al voltaje sobre la corriente de 2.57 y la resistencia de Thevenin, ¿cuánto les da? $23.34. 23.34 ohms. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está entendido? ¿Dudas? ¿No hay dudas? No problema. Cuando tenemos fuentes dependientes, que quede claro, se puede hacer esta acción. Cuando tengamos fuentes dependientes, hacemos esta acción, pero observemos, seguimos con la idea de que la fuente de tensión se retira y se coloca un circuito, un conductor, un circuito puente. Por lo tanto, yo tengo por acá que la resistencia de Thevenin nos da un valor de 23.34 ohms. ¿Alguna duda con este proceder? ¿No hay dudas? No problema. ¿No? Joven Mesa. ¿Podría repetir lo de la resistencia, profe? Es que me perdí esa parte. O sea, cuando tengamos un circuito que contemple fuentes dependientes, no se puede hacer la acción de que cortocircuitamos y entre estas terminales abrimos el circuito y aquí se determina la resistencia de Thevenin. ¿Sí? Aquí entre este punto y este punto sería la resistencia de Thevenin. Pero tenemos una fuente dependiente. No se puede quitar la fuente de la dependencia de esa fuente. Por lo tanto, para determinar esta resistencia de Thevenin, se hace que se pone circuito puente la fuente de tensión y se le pone cualquier valor que tú quieras entre las terminales donde quieres conocer la tensión, la resistencia de Thevenin. ¿Sí? Entonces lo sustituyes por una fuente que puede ser 60, 50, el valor que tú quieras. ¿Sí? Si lo haces tú con 40 te va a dar igual, si lo haces tú con 30 te va a dar igual lo que yo tengo aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que lo sustituyo? Aplico yo aquí con una fuente de tensión que le damos de 60 volts, más o menos, y ¿qué es lo que sucede? Aplico la malla 1 para la malla 1, para la malla 2, como la dependencia está aquí en este punto, es la I1, por lo tanto tengo estas dos ecuaciones, resuelvo por matrices o simultáneas y tengo este valor. Ya con este valor yo conozco la corriente I y la fuente de tensión para aplicar la ley de Ohm para la resistencia de Thevenin, que es el voltaje de 60 que le estoy aplicando entre 2.57. ¿Qué es lo que sucede si le aplico 30 volts? ¿Qué es lo que sucede aquí si le aplico yo aquí 30 volts? ¿Qué valor de corriente tendré? Si con 60 volts tengo 2.57, con 30 volts que es la mitad, ¿cuánto tendré? Es una proporción directa, ley de Ohm. ¿Cuánto tendré? Tendré 1.28, ¿no? ¿Y cuánto te da este valor? 30 entre 1.28. Ahí está nada más contemplado esta acción. Cualquier valor de tensión que tú le des, te va a dar esa misma resistencia. ¿Ok? ¿Dudas? No, ninguno, profe, gracias. Ok. Entonces, ya determinamos la resistencia de Thevenin por el primer camino. ¿Ok? Cuando tengamos fuentes dependientes. Y este es un circuito muy elemental. ¿Puedo borrar esta parte? Sí, ahora borramos esta parte y voy a comprobar ese valor de la resistencia de Thevenin que obtuve con estas herramientas. Ahora voy al segundo proceso. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo dejo la fuente de tensión original, más o menos ¿de cuánto? De 40 volts. Y entre estas terminales, donde quiero conocer la resistencia de Thevenin, ahora vamos a colocar un circuito puente aquí.
un circuito aquí, ¿sí? Que hay que determinar aquí la corriente, como muchos también le llaman short circuit, la corriente de cortocircuito. Y yo, para no llamarle corriente de cortocircuito, yo le voy a llamar una corriente de Norton. Aquí pongo N, es una corriente de Norton. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Alguna duda? Entonces, ¿cómo voy a determinar aquí la resistencia? La resistencia de Thevenin debe ser igual, ley de Ohm, a un voltaje de Thevenin sobre una corriente de Norton. Ley de Ohm. ¿Cómo determino el voltaje de Thevenin? Para el voltaje de Thevenin se quita, ahorita quitamos esta terminal, y para el voltaje de Thevenin se tiene un circuito abierto, menos más, y aquí voy a tener el voltaje de Thevenin. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esa acción? Dejo la fuente de tensión y entre terminales donde quiero conocer la tensión, en el elemento donde quiero conocer la tensión, determino el voltaje de Thevenin, como lo hemos hecho. ¿Y cuál será el voltaje de Thevenin de este circuito? Muy elemental, ¿eh? Mucho, muy elemental. ¿Cuál será el voltaje de Thevenin? Repito. ¿Sí? No los escucho. Como siempre, así me la ha pasado todo el semestre. La historia se repite. Lo más elemental no lo alcanzan todavía a descifrar. Lo más elemental. Mi pregunta, ¿cuál? Serían los 40 volts, ¿no, profe? Serían los 40, no, volt, no. Sí, son los 40 volts. ¿Por qué? Porque observemos, aquí habrá corriente, el circuito está abierto, ¿habrá corriente aquí? No. No hay corriente, por lo tanto no hay caída de tensión. Y como esta fuente dependiente depende del valor de esta corriente, pues tampoco tiene valor esta fuente dependiente. ¿Sí? Por lo tanto, aquí en todo esto no hay caída de tensión. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin sería igual al voltaje de ¿quién? El voltaje de Thevenin sería igual al voltaje de la fuente, que serían 40 volts. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí vamos a determinar la corriente de Norton, que ahora quito esto de aquí y pongo aquí un circuito puente. Y aquí determino la corriente de Norton. ¿Cómo determinaré esa corriente de Norton? Pues igualmente, ¿no? Tengo aquí una, dos mallas, aquí le pongo la malla 1 y aquí le pongo la malla 2. Entonces, ¿cuál será la ecuación para la malla 1? La malla 1. Tendré que ser a 40, es igual a ¿quién? A 30 y 1 más 20 y 2. ¿Estamos bien? Que esta I1 va a ser la corriente de ¿qué? De Norton. ¿Sí? Ahí tengo para la malla 1. La malla 2, ¿qué es lo que tendré en la malla 2? La corriente igual a 10. A 10 y de Norton, que es igual a ¿quién? ¿Sí? Bueno, 20 y de Norton, ¿más cuánto? Más 30, 32, ¿así? Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Aquí tiene 0, es igual a 10 y de Norton más 32. Y aquí tengo estas dos ecuaciones, esta con esta ecuación. Por lo tanto, ¿qué valor tendrá I1 y qué valor tendrá I2? Por favor. ¿Sí? ¿Qué valor tiene I1? Escucho.
¿Perdón? 1.71. 1.71 amperes. I2 Menos 0.57 amperes. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Dudas? ¿Dudas? Ya tengo la corriente I1, ya tengo la corriente I2 haciendo ese circuito. Por lo tanto, ¿cómo determinaré ese valor? Aquí tengo la ley de Ohm, resistencia de Thevenin, voltaje de Thevenin sobre corriente de Norton. 40 sobre la corriente de Norton. Aquí, ¿cuál será la corriente de Norton? ¿1 qué? Entonces aquí sería la I de Norton. Y aquí será por cuánto. Esto será igual a 40 entre 1.71. ¿Y esto cuánto les da? 23.39. 23.39 ohms. Que esto viene a ser equivalente a esto. ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Por lo tanto, para este circuito ya tengo que el voltaje de Thevenin es igual a 40 volt y la corriente y la resistencia de Thevenin es igual a 23.34. Por lo tanto, el voltaje en la de 10, ¿a cuánto será? Aplicado la regla del divisor de tensión, será 10 entre 10 más 23.34. Por lo tanto, en el voltaje en la de 10, ¿de cuánto será? 11.99, profe. 11, pues casi 12, ¿no? Sí. ¿Ok? Y ese sería el resultado. ¿Dudas en el proceder de este ejercicio? ¿No? Ahora, que quede claro, este circuito que estoy poniendo aquí, en el elemento donde quiero conocer los parámetros, que le llamo yo la corriente de Norton, también se puede hacer para cualquier tipo de circuito, no necesariamente que tenga fuente dependiente, cualquier tipo de los circuitos, que era la otra acción que yo les había comentado. Vamos a ver otro camino, porque muchos se van a hacer mallas para las características del voltaje de Norton el voltaje de Thevenin y la corriente de Norton sin reducir el circuito. Ahorita vamos a ver un circuito más complejo, pero no con fuentes dependientes, que podemos aplicar este conocimiento. ¿Comentarios? ¿No hay comentarios? Bueno, si no hay comentarios, yo nomás tengo una duda en este proceder de este ejercicio. Y mi duda es desde el punto de vista electrónica, no es eléctrica. Yo como maestro de circuitos eléctricos es resolver el circuito tal como está, tal como me lo proporcionan. Pero ¿qué puedo deducir yo de este circuito? ¿Cuál es el sentido de la corriente en la malla 2? Aquí tengo yo la corriente en la malla 2. En el caso anterior también teníamos un signo negativo. ¿Qué es lo que sucede? Le quito el signo negativo a la magnitud y le cambio el sentido aquí arriba. ¿Sí? ¿Vamos bien? Mi pregunta es, ustedes que ya llevan electrónica, este es un amplificador operacional. ¿Será lógico
que este amplificador operacional que me entrega la corriente hacia arriba sea capaz de trabajar cuando la corriente está invertida. ¿Cuál será el proceder con la electrónica de amplificador operacional? Nada más esa es mi duda como maestro de ingeniería eléctrica. Aquí hablo yo de un circuito, me plantean que en el programa tengo que ver fuentes dependientes, yo veo fuentes dependientes. Más yo, como maestro de circuitos, esto no lo estudio. Como si yo fuera como cuando vimos un generador de corriente directa. Yo no estudio los generadores. Yo nomás requiero de este generador esta conexión y aplico el conocimiento del análisis de esta red o de este sistema. Mi pregunta es eso, espero que ustedes me la contesten, pero bueno, la dejo de tarea, no lo hacen. Lo dejo abierto. Esa es mi única duda que yo tengo en el proceder, en este circuito. Se lo pueden preguntar al maestro de electrónica y espero su respuesta. ¿Sí? Si es que tienes maestro de electrónica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Comentarios? ¿Se entendió? Está lógico, es un circuito muy elemental. Tan elemental de este circuito que pues ya todo es aplicar todo lo que hemos visto anteriormente. Lo pueden ustedes resolver por nodos, que también pues no lo resolvieron el que les dejé por nodos en la clase pasada. Pero bueno, ¿estamos entendidos? Ahora, ¿cómo puedo comprobar que ese valor esté correcto? Tengo que usar otra herramienta para determinar que lo que acabo de hacer está correcto, que me dé los que el voltaje B que yo tengo aquí, este voltaje en la resistencia de 10 sea igual a 12 volts. ¿Cómo lo puedo comprobar por otro análisis? Voy a borrar esta parte. Vamos a ver mallas exactamente para ser conscientes de que el resultado está correcto. Es el otro camino, es la importancia del análisis. Por eso es análisis de los circuitos eléctricos. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Yo tengo el circuito en forma original. Aquí tengo la resistencia. La resistencia aquí de 10 ohms. Y quiero determinar el voltaje aquí. ¿Qué es lo que sucede para la malla 1? ¿Qué es lo que tendré? 40 es igual a ¿quién? A 40 y 1, ¿sí? Más o menos, bueno, que lo pongo en sentido contrario como estaba, por la polaridad de la fuente. Aquí tengo más 20 y 2. ¿Dudas con esa primera ecuación? Elemental. ¿Me falta algo? ¿Me sobra algo? ¿Está correcta esa ecuación? ¿Sí? Para la malla 2, ¿qué es lo que tengo? 10 y 1, que es igual a 20 y 2, más 30 y... aquí sí 1, perdón. 30 y 2. Por lo tanto, esta ecuación me va a quedar 0, es igual a 10 y 1 más 30 y 2. Por lo tanto, en forma matricial esto me da 40, 20, 10, 30 y 1 y 2. Esto es igual a ¿cuánto? A 40. Que multiplica ¿cuánto? Aquí tengo 10, ¿qué? A 0. Por lo tanto, ¿cuánto les da I1 y cuánto les da I2? I1 me da 1.2, profe, e I2 me da 0.4, menos 0.4. ¿Menos 0? Sí. ¿Estamos bien ahí? Ok, por lo tanto, el voltaje en la de 10 va a ser igual a la resistencia de 10 ohm que multiplica la resistencia I1. Por lo tanto, B, la 10 es igual a 10 que multiplica a 1.2. Por lo tanto, el voltaje en la 10 es igual a ¿cuánto? A 12 volts, que es lo que tengo aquí.
¿Sí? ¿Comentarios? ¿No hay comentarios? Vamos a aprovechar los 10 minutos que me quedan en el Zoom para que ustedes lo analicen y hagan sus preguntas pertinentes. Profe, ¿Sí? entonces, ¿cuál sería la ventaja de usar Thevenin? La ventaja de usar Thevenin en este tipo de circuitos es poder determinar el voltaje que va a estar entre este punto y este punto. Yo decía anteriormente que no asististe, yo puedo conectar aquí en este elemento, si yo lo quiero aquí en este elemento, otra resistencia, debo saber qué valor de tensión tengo aquí para poderla conectar. Si yo tengo aquí, yo puedo usar aquí Thevenin, puedo usar acá Thevenin, puedo usar Thevenin acá. Más lógico en este circuito equivalente. Tú tienes que resolver tu circuito en un sistema. ¿Sí? Y ese, te digo, es un análisis. Es la manera de cómo puedes ir comprobando tus valores y usar el camino más correcto o más fácil para ti. Siempre hay que usar la facilidad, no la dificultad. ¿Sí? Por más que difícil que sea el circuito, ahorita vamos a ver un circuito donde vamos a analizar este tipo de planteamientos. Este circuito es muy elemental. ¿Sí? Y mucho ese teorema de Thevenin lo usan muchísimo los electrónicos, bastante. E inclusive también lo utilizan para la máxima transferencia de potencia, que ya la puedo yo ahorita agregar aquí. Pero bueno, ¿estamos bien? Gracias. Otra acción, otra pregunta, otro comentario. Tenemos 10 minutos para empezar con el otro ejercicio. Está abierta la enseñanza. Ahora, quiero ser claro. Yo he visto los videos, diario los veo, los subo y es un video como de 25, 30, 40, 60 visualizaciones. No creo que mis alumnos se preocupen en ver esto. Ayer entré al YouTube y hay varias visitaciones de otros invitados, de otros personas que se están interesando en el curso. Mis alumnos, quién sabe. Pero bueno, ¿ok? Porque a veces diario a veces son 100, 110 visitaciones. Con 7 alumnos que tengo de 17 que tenía, ahorita nomás tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ay, ahorita, 6 con mesa. ¿Sí? De 17 que eran, da mucho que desear, pero bueno. Y es temprano, ahora que sean las clases presenciales, ahí sí hay que levantarse tempranito y se vayan a contaminar los señores, como los maestros que no quieren las clases presenciales ahorita en lo que queda este semestre porque tienen temor. Yo ya fui vacunado, yo como Superman y Batman. ¿Sí? Y por ahí ya tiene la píldora azul, ¿sí? Una pregunta referente a eso que dice de las clases. Sí. ¿El próximo semestre ya va a ser presencial, verdad, profe? Hasta donde yo sé, sí. No me digan a mí porque yo no voy a estar. Yo me voy a un diplomado. Un diplomado de todo esto. Cómo aplicar el Zoom, cómo aplicar el Classroom, cómo aplicar todas las nuevas tecnologías para la enseñanza 4.0. Ya no me preocupo. ¿Sí? Pero supuestamente así está. Pero pues se requieren muchos recursos. Lo mismo va a ser en línea que presencial. En línea, pues qué comodidad para mí. Aquí estoy, mírenme. Me estoy ahorrando gasolina, me estoy ahorrando bañarme temprano, me estoy ahorrando el desayuno en Sanborns, en Vips, ¿no? Tan fácil para mí. Es lo mismo que estoy haciendo aquí, lo hago presencial. ¿Sí? Laboratorio, pues da tristeza, no hay mucho equipo. Conversión de la energía. Ahorita yo no sé cómo conversión de energía lleva el laboratorio. Y ahorita voy a hacer un ejercicio donde lo voy a demostrar experimentalmente. Conversión, ahorita no sé cómo le dé el laboratorio. Electrónica, no sé cómo le dé el laboratorio. Si esto sigue así, muchachos, mejor jubílense antes de llegar al precipicio. Bueno, ¿estamos bien? La realidad, lo mismo es en línea que presencial, lo mismo los van a pasar, les dejan un trabajito y lo mismo.
Y con esta pandemia ya nos mal acostumbramos. Si así éramos mal acostumbrados, ahora va a estar peor. Antes nomás íbamos, checábamos la tarjeta y vámonos. O doy mi grúa en mi clase y vámonos. Y regreso a las 3 a checar mi salida. Ay, híjole, qué padre, ¿eh? Bueno, es el sistema. Ahí debe fijarse López Obrador. No quitar guarderías, no quitar a las ciencias. El CONACYT. Que también es otro acción ahí. Pero bueno, ¿estamos bien? ¿Puedo borrar este? ¿Sí? Sí, entonces voy a borrar y voy a plantear el otro circuito. Vean, el otro circuito. Voy a borrar todo esto. Entonces, quito aquí la camarita y vean la realidad, ¿eh? Bueno.